este video vamos a hacer un análisis de posición a través del método geométrico. Para hacer este análisis nos vamos a apoyar en la ley de los cosenos y la ley de los senos para los triángulos. Aquí como valores conocidos tenemos la longitud de los eslabones, el eslabón A o eslabón 2, del eslabón B o eslabón 3, del eslabón C o eslabón 4, del eslabón D o eslabón 1 y del ángulo de entrada θ 2. El primer paso es trazar una línea del punto A, que es el punto final del eslabón A, hacia el punto O4. Yo tengo este dato, entonces con esta línea, a través de la ley de los cosenos, puedo sacar el valor de esta línea. Este cuadrilátero ya lo transformé en dos triángulos y ya con eso ya puedo jugar. Entonces digo que el valor de la línea que va del punto A al punto 4 la denomino E. Entonces a través de la ley de los cosenos digo que E es igual a al cuadrado más D al cuadrado menos 2 veces AD por el coseno de θ 2. Con eso obtengo mi línea E. Posteriormente voy a calcular el ángulo beta. El ángulo beta, si nos fijamos, yo aquí tengo un sistema local de coordenadas, acá tengo un sistema global de coordenadas, la X minúscula es paralela a X mayúscula, por lo tanto me dice, hay un principio que me dice que ángulos alternos internos son iguales, por lo tanto este ángulo beta va a ser igual a este ángulo beta. Entonces el ángulo beta de este lado está formado por la línea E y la línea D. A través de la ley de los cosenos digo que A cuadrada es igual a E cuadrada más D cuadrada menos 2 veces ED coseno de beta. Y aquí yo despejo beta o coseno de beta, y beta me dice que es el arco coseno de E al cuadrado más D al cuadrado menos A cuadrada entre 2 veces ED. Ya con esta ya tengo el valor del ángulo beta. Y ahora me interesa sacar el ángulo gamma, este ángulo de aquí. Entonces a través de la ley de los cosenos, el ángulo gamma está formado por el lado C y el lado E. Entonces a través de la ley de los cosenos, beta al b cuadrada es igual a e cuadrada más e cuadrada menos 2s coseno de gamma. De ahí despejo coseno de gamma y digo que gamma va a ser al coseno inverso de e cuadrada más de c cuadrada menos b cuadrada entre 2s. Y ya obtuve mi ángulo gamma. Mi ángulo θ4 va a ser igual a estos 180 grados que hay desde este lado hasta este, menos el ángulo beta y menos el ángulo gamma, y ya con eso yo obtengo el ángulo θ4. Ahora me interesa calcular el ángulo delta, que está formado por el lado B y el lado E. A través de la ley de los cosenos digo que c cuadrada es igual a e cuadrada más b cuadrada menos 2 veces eb coseno de delta. Despejo coseno de delta y digo que delta es igual al arco coseno de e cuadrada más b cuadrada menos c cuadrada entre 2 veces eb. Con eso yo obtengo el ángulo delta. Entonces el ángulo delta me va a servir para calcular θ3. Entonces θ3 va a ser igual al ángulo delta menos el ángulo beta, que ya lo habíamos calculado al principio. ¿Qué pasa si yo lo hago en un Excel? En un Excel yo fijo, aquí tengo los valores de mis eslabones, mi eslabón A, B, C, D y el ángulo θ2 en grados. Decíamos que yo había partido de 60 grados para que coincida con el método gráfico y comparemos los valores obtenidos. Como vemos que aquí yo tengo valores de los eslabones elevados al cuadrado, de una vez hice el cálculo de cada uno de los valores de la longitud de mis eslabones, los elevé al cuadrado para tener este dato.
Para elevar al cuadrado, ya todo el mundo sabemos, hay un triangulito invertido por ahí, o la otra forma es a través de la función potencia. Potencia, abro paréntesis, pongo el valor, la celda que quiero elevar a la potencia, coma, y luego la potencia a la que quiero elevar. Este puede ser 2, 3, 4, 5, un medio, un tercio, un sexto. Esta es una gran ventaja con esta función. Por otro lado, yo tengo aquí mis fórmulas que había calculado de la ley de los cosenos cuando estuvimos desarrollándolo, y tengo acá abajo, lo que hago es traigo el valor, los valores. Este valor en grados lo voy a convertir aquí, lo convierto a radianes. Para poder trabajar aquí, Excel trabaja siempre con radianes. Entonces, hago mi cálculo de e cuadrada, que aquí lo tengo, es igual a al cuadrado F2 más d al cuadrado, que es F5, menos 2 veces el a, que es D2, por d, que es D5, y por el coseno de el ángulo teta 2 en radianes, y me da el valor. De esta fórmula que tengo aquí, de la ley de los cosenos, despejo beta, y beta es igual al coseno inverso, arco coseno, de E10, que es la e cuadrada, más d cuadrada, que es F5, menos a cuadrada, que es F2, y todo entre 2 veces, 2 por la raíz de este valor por d, que es D5. El ángulo gamma es igual al coseno inverso de e al cuadrado, que es E10, más c al cuadrado, que es F4, menos b al cuadrado, que es F3, entre 2 por S, que 2 la raíz de E10 por D4. Y luego ya obtengo mi teta 4, que decíamos que es igual a 180 o pi, menos el ángulo beta, F10, menos el ángulo gamma, que es G10. El ángulo delta, que lo habíamos calculado aquí, es igual a ¿qué? Al arco coseno de E10 más F3 menos F4 entre 2 por la raíz de 10, que es E, por D3. Y obtengo mi ángulo delta. Y el ángulo teta 3 me dice que es igual a el ángulo gamma, el ángulo delta, que es I10, menos el ángulo beta, que es F10. Y me da estos valores: el ángulo teta 3.367 radianes, el ángulo teta 4 1.482 radianes. En grados sería 84.9 y 21 grados. En el método gráfico, el ángulo teta 3 en la configuración abierta era de 21 grados y el ángulo teta 4 nos daba un valor aproximado de 83.5 grados. Aquí nos da 84.9. Si se fijan, es muy parecido. Entonces, en el método gráfico es aproximado, aquí ya nos da un valor exacto. ¿Qué ventajas tiene en hacerlo en algún software? Bueno, aquí si yo quiero cambiar el ángulo y digo que en vez de 60 va a ser 75 grados ahora, entonces me da en automático el ángulo teta 3 y teta 4. Si yo quiero 45 grados, en automático me da el ángulo teta 3 y teta 4, y así sucesivamente. Cuando yo requiero hacer varias posiciones del mecanismo de 4 barras, pues la mejor forma, en vez del método gráfico, pues es irte por algún método analítico.